Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Punto de Vista. En esta ocasión nos vamos a centrar en 5 de las fobias más raras del mundo. Aquí vamos. Eufobia. Miedo o terror a recibir buenas noticias. La eufobia se define como el miedo a las buenas noticias. Las personas que padecen este problema lo reconocen como irracional, irrazonable y exagerado, pero a pesar de ellos evitan o tratan de evitar el afrontamiento de estas situaciones o estímulos, y esto les causa gran interferencia en su vida cotidiana. Causas. La mayoría de las fobias se inician en la infancia, adolescencia o edad adulta temprana. Pueden ser causadas por una situación estresante, un acontecimiento traumático o también pueden ser imitadas de un familiar que tiene fobia y un niño acaba haciendo la suya. Un psicólogo llamado Giorgio Nardone explica que las fobias tienen que ver en primer lugar con un mal manejo de las emociones primarias, ya sea obviamente el miedo o la ansiedad. Síntomas. Como en todas las fobias, aparece una ansiedad severa que produce síntomas que pueden ser físicos o psicológicos. Por ejemplo, en el caso de esta fobia, los síntomas físicos pueden ser sudoración, respiración anormal, aceleración del latido del corazón, temblores, escalofríos, dolor en el pecho, sequedad en la boca, mareos y dolor de cabeza. En cuanto a lo psicológico, pueden ser los pensamientos distorsionados respecto a la situación o al estímulo. Somnifobia, miedo a dormir. Se caracteriza por el miedo al quedarse dormido. También este trastorno es conocido como hipnofobia. Durante esta patología psicológica, el paciente se resiste al poder dormir, ya que tiene un miedo excesivo y enfermizo al recrear la idea de que mientras duerme no pueda despertar más, puesto que el paciente piensa que durante su periodo de descanso puede morirse de forma instantánea. Conjunto con esta fobia y el pánico exagerado, el trastorno puede llegar a niveles muy perjudiciales para la vida del enfermo. Por lo tanto, este trastorno genera un descontrol irreversible en el estado mental e inclusive en su salud física. Claro, esto es claro, ¿no? Uno cuando no duerme bien está irritable, le puede generar mucho estrés, así que vendría a ser algo normal en lo que es la patología. Síntomas. En algunos cuadros clínicos de la somnifobia, el terror producido por el pánico se produce cuando se proyectan los sueños mientras se duerme. Entre los síntomas más comunes tenemos los siguientes: nivel de pánico elevado, náuseas o fatigas, pérdida de conocimiento, ansiedad y angustia, resequedad en los labios, insomnio y pesadillas, miedo a la oscuridad y a quedarse solo. Ya que el paciente puede haber tenido un trastorno psicológico o una fuerte ansiedad a la hora de acostarse a dormir. Onfalofobia, miedo a los ombligos. La onfalofobia es un miedo extremo, irracional e incontrolable hacia los ombligos. Las personas que lo sufren experimentan sentimientos elevados de ansiedad y malestar cada vez que están expuestos a su estímulo fóbico, es decir, a un ombligo. En las personas que presentan esta fobia, les puede dar miedo su ombligo o el de otras personas. A pesar de ser una de las fobias más extrañas y menos frecuentes, esta alteración puede generar un alto nivel de incomodidad en la persona y deteriorar su calidad de vida y funcionamiento. Por ejemplo, una actividad cotidiana como es bañarse, vos te agarrás y sí o sí te tenés que sacar la ropa. Imagínense lo que debe pensar esta persona, que sí o sí se tiene que ver o tocar, lavar la zona de la panza, del ombligo. Imagínense nomás. Características. Por cualquier contacto con esta parte del cuerpo, esto en el paciente va a generar altos sentimientos de ansiedad. En cuanto a estos sentimientos, se dice que es excesivo porque el miedo es muy alto, es irracional, ya que en los ombligos no es un riesgo a las personas, es incontrolable, quiere decir que no es, los dominan un pensamiento muy poco frecuente en las personas, ¿no? Y es permanente, dice que es un miedo fóbico al ombligo que se caracteriza por ser persistente y permanente. Y básicamente los síntomas que puede representar es el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, taquicardias, sensación de ahogamiento, sudoración o tensión muscular. Fobofobia, miedo a pasar por situaciones que provoquen miedo. La fobofobia, o miedo al miedo, es otro problema fóbico obsesivo frecuente en la sociedad y característico de personas que sufren ansiedad. Las personas que sufren este trastorno tienen miedo de los síntomas de la ansiedad, como palpitaciones, malestar, las famosas mariposas en el estómago, vértigos, mareo y pérdida de concentración. Entre los síntomas más característicos justamente están los mareos, las náuseas, los temblores, el sudor frío y la elevación de la frecuencia cardíaca. La causa de esto puede llegar a ser alguna situación emocional muy fuerte que uno absorbe de mala manera, entonces bueno, eso genera también esta fobia particular, ¿no? Imagínense, miedo al miedo o ya el nombrado miedo a dormir. Metrofobia, miedo a la poesía. La metrofobia se define como un miedo a la poesía. Muchas personas desarrollan esta fobia por primera vez en la escuela,
cuando los profesores le animan a clasificar los poemas según escalas artificiales, descomponerlos y buscar significados esotéricos. Causas. La metrofobia puede tomar varias formas. Algunas personas temen toda la poesía, mientras que otras temen los poemas que tratan de temas específicos o que están escritos en un estilo específico. Síntomas. Usted puede negarse a participar. La persona que representa la fobia se niega a participar por lo general de la lectura en voz alta o incluso empiezan a faltar a clases. Una solución rápida para esto es tratar de evitar tomar cursos que tengan un gran componente de poesía, ¿no? Imagínense, si tenés miedo a la poesía te toca justo un curso que tenés que escribir, tenés que leer, tenés que analizar, tenés que hacer todo con la poesía, ¿no? Imagínense lo feo que debe ser. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante la información que les acabo de dar. Cabe destacar que únicamente me centré, como ya escucharon, en lo que es la fobia, una pequeña reseña de estas fobias, los síntomas y las causas. De todas maneras, dejaré los links ahí abajo de las fuentes que usé por si quieren seguir ampliando sobre distintas fobias. Muchísimas gracias por haber escuchado. Soy Gural Francisco y esto fue Punto de Vista.